Buenas tardes, queridos alumnos. En la clase de hoy veremos genética. Lo primero que tenemos que recordar que la genética es una ciencia que estudia cómo se van a transmitir las características de generación en generación. Gregor Mendel fue el que formuló las bases de la genética moderna en 1865. Recordemos que él utilizó la planta de guisantes y de ella misma observó diferentes caracteres, como por ejemplo el color, la textura, el tamaño, etc. Dentro de los principios de la herencia, debemos de saber de que los rasgos heredados se encuentran en secuencias de ADN. Las secuencias de ADN son denominados también genes. Y los genes se encuentran ubicados, o la forma posible de un gen se va a determinar como alelos. Recordemos que los cromosomas, que los 23 pares de cromosomas que tiene la especie humana, está ubicada por tamaño, y cada uno de ellos tiene su par homólogo. El par homólogo, recordemos que uno va a provenir del padre y el otro va a provenir de la madre. Y cada uno de esos alelos se puede encontrar de forma homocigota, en los cuales los alelos son exactamente iguales, tanto del padre como de la madre, y lo podemos encontrar como homocigoto dominante, que se considera con ambas letras mayúsculas, o homocigoto recesivo, que son las letras minúsculas. Recordemos que dentro de los cromosomas están ubicados los alelos, como se ven en la imagen. Tenemos el alelo recesivo inicialmente y después tenemos el alelo dominante. También se conoce el heterocigoto, que son aleles diferentes para un mismo gen, para una misma característica. Y en este caso vamos a tener un cromosoma, que puede ser del padre o de la madre, como dominante, y el otro cromosoma homólogo como recesivo. Recordemos que cuando se tiene un dominante y un recesivo, la característica que se expresa es del alelo dominante. Y recordar también que los alelos recesivos única y exclusivamente se van a expresar como homocigotos recesivos. Como muestra la imagen, vamos a tener la letra mayúscula como el alelo dominante y la letra minúscula como alelo recesivo, ¿ya? Cuando es homocigoto dominante, también se le considera una raza pura, como se ve en la imagen. Después tenemos un homocigoto recesivo, también es una raza pura. Y heterocigotos, en el cual vamos a tener una letra mayúscula y una letra minúscula, también se le denomina híbrido. Entonces, dentro de los conceptos importantes que tenemos que recordar para entender la genética es saber que la letra P va a corresponder a los parentales. La F1 va a ser la primera generación y la F2 la segunda generación. Recordar que dominante es la característica que se va a expresar tanto como homocigoto dominante y también como heterocigoto. Que recesivo es una característica que solamente se va a expresar en ausencia del alelo dominante, o sea, como homocigoto recesivo. Cuando hablamos de la codominancia, es cuando ambos alelos se expresan por separado. Por ejemplo, como lo muestra en la imagen, un caballo tobiano, en el cual vamos a tener una característica de un color marrón y otra de un color blanco sin que ambos se combinen. A diferencia de la dominancia incompleta, que ocurre cuando ambos alelos se expresan conjuntamente. Por ejemplo, si cruzamos una flor roja con una flor blanca, vamos a tener como resultado una flor rosada. Entonces, el conjunto de genes de un individuo va a ser denominado genotipo. Y el aspecto en el cual un individuo se va a presentar lo vamos a determinar como fenotipo. Dentro de los principios de Mendel tenemos que él observó 7 características principales: si la semilla era lisa o rugosa, si la semilla era amarilla o verde, si los pétalos eran púrpuras o blancos,
si la vaina estaba hinchada o hendida, si la vaina era inmadura verde o amarilla, si la floración es axial o terminal, o si el tallo era largo o corto. Recordemos de que cada uno de estos caracteres son características observables. Recordemos que las líneas puras, población que produce descendencia homogénea para el carácter particular en estudio, todos los descendientes producidos por la autopolinización o fecundación cruzada dentro de la población muestran el carácter de la misma manera. Recordemos que cuando hablamos de una línea pura, hablamos de un homocigoto. Vamos a ver ahora las leyes de Mendel. La primera ley de Mendel se va a denominar ley de la uniformidad de los híbridos en la primera generación. Para esta ley debemos recordar de que los parentales, también conocidos como P, ambos tienen que ser razas puras, o sea, ambos van a ser homocigotos. En este caso el color amarillo va a ser el homocigoto dominante y el color verde va a ser el homocigoto recesivo. Si se realiza la cruza, la filial 1 o la primera generación, como se muestra en la imagen, va a ser 100% heterocigota, o sea, 100% A mayúscula con A minúscula. Para esta característica, fenotípicamente el 100% de la descendencia va a ser de color amarillo, porque el carácter dominante es del color amarillo, y el 100% del genotipo va a ser heterocigoto. La descendencia de dos variedades de raza pura homocigoto origina en la primera generación, evidentemente, una generación híbrida. Eso es con respecto a la primera ley de Mendel. La segunda ley de Mendel se denomina ley de la separación o disyunción de los alelos. Aquí nosotros vamos a tener la filial 1, en la cual vamos a cruzar un heterocigoto con otro heterocigoto. Si realizamos el cruces según el cuadro de Punnett, es como se muestra en la imagen. Cada uno de los alelos se separa y distribuye en los gametos de manera independiente. Aquí, como podemos ver en el cuadro, tenemos el 75% del fenotipo va a ser de color amarillo y el 25% del fenotipo va a ser de color verde. Recordemos que aquí aparece nuevamente el carácter que se vio en los parentales de la ley anterior. Y genotípicamente vamos a tener un 25% homocigoto dominante, un 50% de heterocigoto y un 25% de homocigoto recesivo. Para la tercera ley se dice ley de la herencia independiente de los caracteres. En esta ley vamos a tener más de una característica o más de un carácter. En este caso estamos viendo la textura y también estamos viendo el color. Tenemos un carácter dominante en el cual la textura va a ser lisa y el color va a ser amarillo, y una textura recesiva en la cual, un carácter recesivo en la cual va a tener una textura rugosa y un color verde. Si realizamos la primera cruza, vamos a tener de que la primera generación va a poseer las características de el dominante, porque va a ser 100% heterocigoto. Entonces, los diferentes caracteres mendelianos se heredan independiente unos de otros, combinándose entre sí al azar. Si realizamos la cruza de la primera generación, vamos a obtener el siguiente cuadro, en el cual vamos a obtener en la F2 semillas amarillas lisas, semillas amarillas rugosas, semillas verdes lisas y semillas verdes rugosas. Y esto hace énfasis a que la tercera ley de Mendel está acertada porque los caracteres se van a heredar de manera independiente. Cuando hablamos de la herencia, debemos de recordar de que existen diferentes tipos de herencia. Tenemos el autosómico, en el cual afecta solamente a los cromosomas autosómicos, que son los primeros 22 pares. Vamos a tener un autosómico dominante y también vamos a tener un autosómico recesivo. Tenemos también la herencia ligada al cromosoma X, en el cual solamente se ve el cromosoma sexual,
X. Para esto también vamos a tener una herencia dominante y también una herencia recesiva. Además de esto, existe la herencia ligada al cromosoma Y, o también conocido como holándrica, en el cual solamente se van a ver afectados los varones, ya que ellos son los que poseen única y exclusivamente el cromosoma Y. Recordemos que las mujeres son XX y los hombres son XY. Comencemos con la herencia autosómica dominante. Recordemos que la herencia autosómica dominante afecta única y exclusivamente a los cromosomas autosomas. Los rasgos autosómicos dominantes aparecen con igual frecuencia entre hombres y mujeres. Los individuos no afectados no van a transmitir el rasgo. Recordemos que el dominante siempre se va a expresar independiente si está el recesivo o no. Aquí no hay portadores, sencillamente se tiene la enfermedad o no se la tiene. Y debemos de recordar también que los individuos afectados tienen al menos un progenitor afectado. Cuando hablamos de la herencia autosómica recesiva, también hablamos de los cromosomas autosómicos, de los 22 pares iniciales, sin contar los cromosomas sexuales. Cuando es recesivo, se necesita tener ambos alelos con el gen que padece la enfermedad para que se exprese. Si solamente se tiene en uno, la persona va a ser portador. Recordemos que un portador no padece la enfermedad, pero sí posee el gen que genera la enfermedad. Para que una persona esté afectada o esté enferma, tiene que tener ambos cromosomas con el alelo afectado. Y para que una persona esté completamente sana, por obligación, tiene que tener ambos cromosomas con el alelo dominante. Entonces, dentro de las reglas de la herencia autosómica recesiva, debemos de recordar que cuando ambos padres son portadoras, el 25% de los hijos va a padecer la enfermedad, el 50% va a ser portador y el 25% va a ser sano. El segundo, cuando ambos padres están afectados, el 100% de los hijos también lo va a estar. Tercero, cuando hay un padre sano y un padre afectado, el 100% de la descendencia va a ser portadora. Y cuarto, cuando hay un padre portador y el otro sano, vamos a tener el 50% de los hijos portadores y el 50% de los hijos sanos. Y por último, cuando un padre es portador y el otro es afectado, vamos a tener el 50% de los hijos portadores y el 50% de los hijos afectados. ¿Ya? Como se muestra en la imagen, para que una persona esté sana, generalmente se representa con el círculo en blanco. Cuando es portador, solo la mitad, y cuando está afectado, completamente manchado. Recordemos que la herencia autosómica recesiva afecta tanto a hombres como a mujeres por igual, no hay distinción de sexos. A diferencia de la herencia ligada al cromosoma X, vamos a comenzar viendo dominante. Recordemos que cuando hablamos de la herencia ligada al cromosoma X, el gen que padece la enfermedad está en los cromosomas sexuales, específicamente en el X. Recordemos nuevamente, el hombre es XY, posee un solo cromosoma X, y la mujer es XX. Entonces, la transmisión a través de una mujer cuando el hombre es sano, cuando la mujer padece la enfermedad, va a ser que el 50% va a ser afectado, el 25% va a ser afectado para los varones y el 25% va a ser afectado por las mujeres. Esto es cuando la mujer es portadora. Cuando la mujer está enferma y el hombre está sano, vamos a tener de que todos los varones van a padecer la enfermedad, ¿ya? Y las mujeres
también van a padecer la enfermedad porque hablamos de que es dominante, y cuando una característica es dominante se necesita solamente un alelo, un gen que esté con la enfermedad para que ésta se exprese, ¿ya? Entonces, cuando una persona tiene una herencia ligada al cromosoma X dominante, es obligatoriamente porque uno de los padres también la padece. Recordemos que el hombre entrega el cromosoma X solamente a la mujer, lo que significa que si el hombre está enfermo y la mujer es sana, todas las hijas van a ser enfermas. Aquí, en esta herencia, no hay portadores, o se está sano o se está enfermo. A diferencia de la herencia ligada al cromosoma X recesivo, en el cual tenemos que pueden haber mujeres portadoras. Recordemos que las mujeres tienen 2X, lo que significa que puede ser portadora, a diferencia del hombre, en el cual no hay hombres portadores porque solamente tienen un cromosoma X. Entonces, un varón afectado no va a transmitir el rasgo a sus hijos varones, sino que se lo va a transmitir a las mujeres, a sus hijas. Recordemos que el hombre entrega el cromosoma X a su hija. Si la mujer está sana, simplemente va a ser portadora. El hombre, recordemos que no es portador, lo que significa que si la madre tiene la enfermedad, el hijo también la va a tener, independiente si la mujer es portadora o es afectada. La herencia ligada al cromosoma X recesivo se suele dar con mayor frecuencia en varones que en mujeres, sencillamente por el hecho de que el hombre tiene solamente un cromosoma X. Por esa razón se aumenta la frecuencia de este tipo de enfermedad. Muchas gracias, jóvenes, espero les haya quedado claro. Nos vemos en la próxima clase.